Durante años, el nombre de Robbie Pérez fue sinónimo de talento, pasión y fuerza en la música del Caribe. Pero tras su fallecimiento, un oscuro velo de misterio envolvió su tumba. Hasta que un día, lo impensable ocurrió, la tumba fue abierta. Lo que encontraron dentro no fue lo que esperaban. Lo que parecía ser un simple acto de mantenimiento, se convirtió en uno de los episodios más inquietantes y comentados del mundo del espectáculo. Y tú, que estás viendo este video, prepárate para descubrir lo que nadie se atrevió a contar, hasta hoy. Robbie Pérez, el cantante dominicano que conquistó a miles con su voz imponente y su presencia escénica, falleció dejando atrás un legado imborrable, pero también preguntas sin respuesta. Desde su entierro, múltiples personas comenzaron a comentar cosas extrañas en el cementerio donde reposaban sus restos. A veces siento que alguien canta en las noches cerca de esa tumba. He visto sombras moverse cuando ya nadie queda por aquí. Los trabajadores del lugar, al principio, lo tomaron como meros rumores. Pero cuando uno de ellos grabó un audio con sonidos inexplicables cerca de la tumba, todo cambió. El archivo se volvió viral. Y la presión pública creció. ¿Por qué se escuchaban esos sonidos? Era posible que Robbie no descansara en paz. Meses después, por orden judicial y con el consentimiento de algunos familiares, se autorizó la apertura de la tumba. La excusa oficial fue una verificación de mantenimiento. Pero los rumores apuntaban a algo mucho más macabro. El 14 de junio, a las 6 de la mañana, un equipo de especialistas llegó al cementerio. Cámara en mano, guantes, máscaras, y un grupo muy reducido de testigos. Nadie imaginó lo que encontrarían al abrir el ataúd. No estaba como esperábamos, dijo uno de los presentes. Era como si alguien hubiera removido el interior. El cuerpo no estaba en la posición original. Y en el ataúd había un objeto que nadie colocó ahí. Un extraño relicario de plata, con inscripciones en latín, y lo más desconcertante, una hoja doblada, escrita con tinta roja, que decía: aún no ha terminado. La hoja fue analizada por peritos. La tinta, según las primeras pruebas, no era convencional. Parecía tener rastros de una mezcla de óxido y un componente biológico, algunos dijeron que era sangre. El mensaje fue interpretado como un presagio. Una advertencia. Los creyentes del ocultismo comenzaron a lanzar hipótesis. Robbie Pérez fue víctima de un pacto. Su voz era sobrenatural. Quizás, nunca fue del todo humana. Los medios comenzaron a especular. Había un mensaje oculto detrás de su éxito. Había algo en su pasado que nunca se contó. Un hombre de más de 70 años apareció días después de la exhumación. Se identificó como Domingo, y aseguró haber conocido a Robbie en sus inicios. Contó que una vez, en una noche de tormenta, Robbie confesó haber hecho algo para salvar su voz después de un accidente. Algo que, no tenía explicación médica, pero que funcionó. Me dijo que un hombre le hizo firmar un papel, con una sola condición, que cuando muriera, su tumba jamás fuera abierta. Robbie se rió en ese entonces, pero, ahora entiendo lo que eso significaba. La historia se dividió entre escépticos y creyentes. Por un lado, quienes aseguran que lo encontrado es parte de un montaje, una mala interpretación. Por otro, quienes insisten que hay más entre cielo y tierra, y que Robbie Pérez dejó mucho más que canciones. Lo cierto es que desde que la tumba fue abierta, la tranquilidad no ha vuelto al cementerio. Reportes de luces extrañas, sonidos inexplicables, y más de un visitante que sintió un escalofrío imposible de ignorar. Quizás la tumba no solo fue abierta físicamente, quizás se abrió una puerta, una que conectó el mundo de los vivos, con el eco eterno de una voz que se niega a morir. Robbie Pérez, con su legado, su historia, y ahora con esta misteriosa revelación, vive en el misterio. Déjalo en los comentarios, suscríbete para no perderte los próximos misterios que vamos a revelar, dale like, y comparte este video con alguien que haya escuchado a Robbie, porque quizás, su voz aún nos quiere decir algo. Se convoca a un grupo de buscadores de lo paranormal, 3 investigadores, un experto en símbolos antiguos, y un camarógrafo especializado en grabaciones de baja luz. La escena inicia a las 10 de la noche. Cámaras encapuchadas, linternas infrarrojas, sensores de movimiento y micrófonos de campo para captar sonidos sutiles. Narrador describe sensorialmente: el viento moviendo los cipreses, un crujido lejano, un murmullo que no parecía humano. Primer cliffhanger: una alarma se dispara cerca de la tumba durante la puesta de cámaras. Sin explicación aparente, revisión en vivo de los sensores, detectan presencia cerca del mausoleo alrededor de las 12:15 de la noche. De pronto, grabaciones captan un susurro. Robbie, en un tono grave, apenas perceptible. Fragmento de la grabación se reproduce con volumen bajo para mantener misterio.
El experto sugiere que sea eco de otra voz, o una manipulación de campo acústico por cavidades bajo tierra. Ambientación. La cámara muestra péndulos moviéndose sin viento, una luz que parece respirar frente al ataúd. Narrador dispara otro cliffhanger, pero no es lo más perturbador, lo realmente extraño ocurrió. En un cuarto subterráneo anexo a la tumba, el equipo encuentra un baúl antiguo oculto bajo polvo y telarañas. Estaban allí por un rumor, se dice que el relicario plateado forma parte de un conjunto de signos rituales olvidados. El camarógrafo muestra el baúl, lo abren con extrema cautela. Dentro, varios objetos. Una libreta de tapas oscuras, con símbolos similares a los del relicario. Una fotografía borrosa. Se ve Robbie de joven junto a un señor de barba y ropa antigua, décadas de 1970. Narrador describe el baúl como la caja de Pandora de este misterio. El experto en símbolos advierte que los símbolos son de una secta de canto ritual utilizada en comunidades rurales del Caribe entre 1950 y 1980. El relicario y la libreta pertenecen a una ceremonia de transferencia de voz espiritual. La inscripción en latín, Vox Aeterna Amnis, río de voz eterna. Génesis de un conflicto interno en Robbie. Habría temido perder la voz, buscó una solución fuera de lo común. ¿Quién es Andrea? Andrea es una de las primeras personas que Robbie conoció al llegar a Santo Domingo, en su adolescencia. Trabajó como su asistente personal durante su etapa de formación. Videollamada clandestina. Voz temblorosa, rostro seminervioso, revela su historia. Lo que Andrea no contó antes. Andrea relata que al grabar uno de sus primeros discos, Robbie sufrió una parálisis en la garganta. Buscó ayuda médica sin éxito. Fue entonces cuando apareció alguien misterioso, vestido de negro, que se ofreció a arreglar su voz. Le llevaron a una casa antigua, con velas, cánticos en idiomas desconocidos y un discurso en latín. Al día siguiente, su voz volvió, incluso más potente, como de otra dimensión. Andrea revela que Robbie decía por las noches frases como, no es mi voz, pero me pertenece. Cada vez que canto, escucho otras voces dentro de mí. Andrea afirma que él estaba asustado, pero no podía detenerse. Cuando subía al escenario, algo se encendía en sus ojos. Pero después volvía angustiado. En un top de audio profesional. Se reproduce la cinta, para mi voz. Primero, se escuchan respiraciones lentas. Luego, un susurro ininteligible en segundo plano. Finalmente, una voz profunda recita una estrofa en latín. La voz grabada no es la de Robbie, sino algo más grave, masculina, cadenciosa. El experto advierte. Esto no es una simple invocación ni plegaria, es un conjuro para prestar la voz a otra entidad. Narrador plantea la premisa. ¿Qué precio pagó Robbie por esa voz invencible? Tensión. La cinta termina con un golpe seco y silencio estremecedor. La grabación termina con un latido amplificado y un crujido, y justo después, sonido de vidrio rompiéndose. Cámaras graban el vaso que estaba sobre la mesa partiéndose solo. Todos retroceden. Corte abrupto. Música cortada. La foto antigua encontrada en el baúl, donde Robbie aparece con una figura imponente, sirve como pista. El experto en símbolos localiza un sello en la ropa del hombre, emblema de una orden poco documentada, Vox Antiqua. Búsqueda en archivos históricos y periódicos de los 1970. Un culto semiclandestino donde se entregaba el don de la voz a artistas emergentes. Pic de suspense. El narrador revela que hay registros que mencionan casos anteriores. Cantantes que solo duraron unos años. Otros que murieron jóvenes. Documentos indican que la orden se disolvió tras un escándalo en 1985, pero no se cerró completamente. Andrea menciona que el hombre de la foto fue el mismo que apareció en aquella casa en Santo Domingo. El nombre de esa persona, según archivos, era Don Luciano, el Silente, González. Según vecinos ya fallecidos, Luciano prometía poder, gloria, pero cobraba el alma, o algo aún más oscuro. Parte de esta investigación fue filtrada a un periódico sensacionalista. El equipo es amenazado por mensajes anónimos. Dejen a Robbie en paz, no revuelvan lo que no entienden. Fans reportan que en conciertos tributo a Robbie, algunas luces parpadean sin razón. Un video de TikTok muestra una aparición fugaz en un concierto, que muchos afirman se ve como Robbie. Escépticos dicen que es montaje, creyentes aseguran, es su voz que lo llama. El equipo vuelve al cementerio, ahora con una veloz estrategia. Cubrir la tumba con sensores que graben presión, sonido, energía electromagnética. Grabación en vivo por streaming, sin revelar ubicación exacta. Vigilancia inicia a las 10:30 de la noche. El eco se activa. A las 1:03 de la mañana, las lecturas de campo electromagnético suben al doble. Cámaras registran un murmullo.
claramente la palabra, Robbie, en varios tonos. Se ve parte de una figura translúcida que cruza el mausoleo. Se reproduce en cámara lenta. Se escucha una voz infantil que dice, Padre, justo cuando todos congelan. Pánico. Uno de los investigadores sufre un ataque de ansiedad. Narrador introduce una pausa dramática. La grabación deja de funcionar. Corte abrupto a negro. Texto en pantalla. Fin de la transmisión. Lo que ocurrió después, solo lo sabes si estás viendo esto. ¿Quién ha sido esa figura translúcida? Ese eco infantil, es un mensaje. ¿Qué representa la palabra, Padre? Está Robbie comunicándose. ¿Quién o qué es la criatura espiritual vinculada a su tumba? Si te quedaste helado con las grabaciones, si un escalofrío te recorrió el cuerpo con la voz infantil diciendo, Padre. Ya sabes lo que tienes que hacer, comenta aquí abajo qué crees que significa todo esto. Dale like, comparte este video con quienes amabas y suscriptores a quienes invitarías a esta investigación sin retorno. Porque pronto, haremos la tercera parte y el desenlace, y prometemos que será el capítulo más revelador hasta la fecha. Insertar efectos visuales leves, parpadeos de luz, cámaras que se empañan, sombra moviéndose por el rabillo del ojo. Mostrar barras de nivel EMF, grabado de sensores, logs de audio con picos. Intercalar planos cortos del relicario, la libreta, la cinta y la flor polvorienta. Musicalización. Crescendos en momentos clave, silencio absoluto antes del discurso. Padre. Formato de narración que combina voz en off y testimonios, voz en directo, audio modificado, entrevistas. Finalmente abren la tumba de Robbie Pérez, lo que encontraron continúa revelando secretos ocultos. Después del hallazgo del relicario, la nota escrita en tinta roja y la inquietante grabación que incluía voces y la palabra, Padre, creímos haber llegado al corazón del misterio. Sin embargo, el eco de Robbie Pérez continúa retumbando en los rincones más oscuros del pasado. En esta tercera parte, nos adentraremos en lo que muchos consideran el pacto definitivo. Descubriremos si Robbie fue realmente elegido o condenado. Acompáñanos a esta nueva exploración, donde la música, lo espiritual y lo siniestro se entrelazan en una historia que te dejará sin palabras. Música sombría, tomas rápidas del cementerio vacío, la tumba, la libreta con símbolos y la voz susurrando, aún no ha terminado. Una semana después del segundo evento en la tumba, una mujer identificada como Adelaida F. Pérez, supuesta prima lejana del cantante, entregó una copia de un documento guardado en una caja de seguridad bancaria. Era un manuscrito firmado por Robbie Pérez. No era un testamento convencional. Este no es un testamento para repartir riquezas. Es una confesión. Si alguien lee esto, es porque ya no estoy, y lo que sellé hace décadas finalmente me ha cobrado su deuda. En este documento, Robbie explica cómo conoció al hombre de negro, Don Luciano, el silente, González, y el ritual vocal al que fue sometido. Robbie relataba que el ritual no fue gratuito. Cada vez que cantaba, su alma era despojada parcialmente. Mi garganta se llena de voces que no me pertenecen. Me aplauden, pero no sé si a mí o a lo que me habita. Robbie se refirió al relicario como, el ancla, un objeto que contenía su contrato espiritual con el otro plano. Si ese relicario era abierto o tocado sin la presencia de su sangre, el vínculo se rompería, liberando una energía impredecible. Investigadores encontraron archivos de una iglesia abandonada en Santiago de los Caballeros. Allí aparecía una foto de Don Luciano en 1965, enseñando a jóvenes músicos. El problema, según el archivo, Luciano tenía entonces más de 60 años. Si es cierto, habría tenido más de 120 cuando conoció a Robbie. ¿Estamos hablando de un humano, o algo más? Testimonios de 3 personas distintas, de diferentes regiones, dijeron haber sido bendecidas con una voz poderosa, por un hombre silencioso de traje negro, en distintos años y lugares. En todos los casos, sufrieron éxito repentino. Sus voces comenzaron a tener efectos físicos en otros, personas que lloraban, desmayaban, o sentían miedo. Todos murieron de forma repentina o extraña, menos Robbie. Un técnico de audio manipuló la grabación con filtros inversos. Lo que reveló fue aterrador. Una segunda voz superpuesta a la de Robbie, con un mensaje oculto. No soy uno, somos muchos. Y él, era nuestra trompeta. La cinta contenía, además, un canto en una lengua arcaica. Fue enviado a expertos en fonética y antropología lingüística. Desde el Río Negro, cruzaremos con el viento. Uno con garganta de oro nos abrirá el camino. Los expertos dicen que esto puede relacionarse con ritos de posesión vocal utilizados en África Occidental, traídos al Caribe durante la colonia y transformados en sectas espirituales secretas. Durante la vigilia del segundo capítulo, una voz infantil dijo claramente la palabra, Padre.
Al principio se pensó que era un eco espiritual, pero en el documento de Robbie se menciona que asterisco en uno de los rituales, se le entregó una voz naciente. Una voz que él sintió como propia, como un hijo. Creyentes aseguran que la energía vocal de Robbie no fue enterrada con él. Que parte de su voz alma fue sembrada en otro ser. Investigadores paranormales encontraron a un niño de 7 años en La Vega, que sin nunca haber escuchado a Robbie, canta exactamente con su mismo tono. Videos muestran al niño interpretando canciones del merenguero con exactitud inexplicable. Se hizo una prueba de ADN, no hay parentesco. Pero hay algo más, el niño dijo en una entrevista. Un fragmento musical recuperado de una grabación inacabada de Robbie fue analizado por un músico clásico. Un sostenido de sexta completamente inusual, armónicamente, imposible. Según el experto, esa nota no existe en escalas comunes. No la produce un humano. En espectrogramas de sonido, aparecen ondas que forman símbolos antiguos cuando se visualiza la grabación. Algunos estudiosos afirman que Robbie, sin saberlo, se convirtió en canal para que voces antiguas sobrevivieran a través del canto. Un médium convocado en la investigación declaró: no es que Robbie tenía un don, él era el don. Un puente entre planos. Y ese puente, aún está abierto. En una nueva entrevista, Andrea dice que Robbie la llamó días antes de morir y le dijo algo que la dejó helada. Si un día mi tumba se abre, escóndete. Porque si me escuchan, ellos volverán a cantar. Andrea rompió en llanto. Dijo que desde la apertura, la misma canción suena cada madrugada en su radio, sin que esté encendida. Dice que Robbie no era malo, pero que estaba atrapado. Y que su canto nunca fue suyo, ni de este mundo. Con todo lo encontrado, la cinta, el testamento, el niño cantante, la nota imposible, y los testimonios, muchos temen que se haya abierto una grieta espiritual, una conexión entre el plano material y el vocal, por donde algo puede haber regresado. Quizás no todos los artistas nacen. Algunos son elegidos, algunos, condenados, y algunos, simplemente jamás dejan de cantar. Mayor que tú, ¿crees que Robbie Pérez fue víctima de un pacto espiritual? ¿Qué opinas del niño que canta igual que él? Y esa nota